Hola, eh, vamos a continuar con estas consideraciones astrológicas y tengo mucho material para esta grabación. Voy a tratar de usar la pausa y tomar notas y organizar las ideas, tardarme yo más haciendo el material para intentar que el material sea más breve como producto final. Agrego aquí que a pesar de esta declaración de intención, el material quedó súper extenso, así que hice un poco de postproducción para tratar de acortarlo en lo posible. Es evidente, Rómulo, que este material lo tengo que dedicar fundamentalmente a contestar las observaciones que has hecho y a tratar de construir, sobre todo a tratar de construir. Me refiero a construir puentes, a construir posibles puntos de encuentro, posibles áreas comunes donde podamos comunicarnos y avanzar desde, desde allí. Y voy a comenzar haciendo un esfuerzo y en lugar de seguir el orden que me provocaría seguir, voy a tratar de aceptar por un momento eh, ese itinerario que tú crees que deberíamos seguir y que yo no comparto. Insisto en que el método científico no es la forma de avanzar en esta historia, pero suspendo mi propio juicio por un momento y trato de ir por ese sendero que tú señalas. Compartiste este material, compartiste el enlace a este material en el cual se usa como ejemplo de aplicación del método científico un estudio sobre la astrología. Se entiende que se trata de un material para estudiantes, simplemente para presentarles el método, para que se familiaricen con él. Y bueno, se explica la metodología de un posible estudio, ¿no? Fundamentalmente, determinar qué es lo que la astrología afirma que puede, o sea, cuáles son las afirmaciones astrológicas que pueden ser puestas a prueba. Por ejemplo, esto de que la astrología afirma que los tauros son más atléticos o más fuertes o más rápidos y que por lo tanto se puede hacer una predicción a partir de esa afirmación según la cual existiría un porcentaje mayor de atletas tauros compitiendo en eventos que envuelven velocidad y fuerza. Se diseña una prueba en la que, por ejemplo, se recogen los datos, se ve las fechas de nacimiento y por lo tanto los signos solares de quienes ganaron las medallas en los Juegos Olímpicos y se busca si hay alguna variación significativa desde el punto de vista estadístico que refleje esa supuesta ventaja que tendrían los tauros. Bueno, se recoge la data y bueno, y se interpreta el resultado. O sea, digamos que no me quiero detener aquí más de la cuenta. Creo que la idea es como bastante simple, ¿no? Y es la aproximación que se ha repetido cualquier cantidad de veces para tratar de verificar la astrología con el resultado de, que no tiene ninguna relevancia, ninguna afirmación que se diga en esos términos, ninguna afirmación que tenga como premisa que todos los tauros tal cosa, o que todos los Aries tal cosa, o que todas las personas que tienen Venus en tal sitio tal cosa, va a llevar nunca a nada. O sea, eso de entrada, lo natural, lo esperable y lo que efectivamente ocurre es que no genere ningún tipo de resultado significativo desde el punto de vista estadístico, a pesar de los estudios, de los supuestos estudios,
por lo menos los de Gaquelin u otros que hay por ahí, ese pequeño estudio que está incluido en un libro de Jung sobre supuestamente compatibilidades de signos de pareja, todo eso son estudios que no dudo que los datos de Gaquelin sean reales o que esas cuentas que sacó Yuna hayan sido reales, pero no prueban nada, básicamente porque no se han podido repetir. Pero regreso a este párrafo que tú escribiste acá. La hipótesis a probar, ¿cuál sería? Tienes formación científica, así que te dejo esa parte. La de formular esa hipótesis, a ver cómo la sometemos a prueba. Y digo prueba porque de allí saldrían las evidencias para que nos convenzamos del funcionamiento de esta relación, aun cuando no sepamos cómo es que opera esta relación en detalle. En este punto no puedo evitar insistir en que está bien, asumo que me dejas esta parte, pero el interés es tuyo, Rómulo, no mío. No necesito una prueba de la existencia de una relación que percibo directamente y que por lo tanto existe para mí. Acepto que esa existencia podría ser una ilusión, quizás esté viendo elefantes rosados, Rómulo, pero si lo es sería un tipo muy particular y muy funcional de ilusión y no siento la necesidad de una prueba. No pretendo fundar una astrología que aspire a ser científica, insisto en que el método científico no es el método apropiado para avanzar en indagaciones de tipo astrológico o a ser reconocida por la ciencia. Poco me importa que la astrología, o sea, que la astrología como conjunto o mi práctica particular sea reconocida por la ciencia. En todo caso, sí, me puede interesar que la ciencia vea ese hecho astrológico al que me refiero y lo ponga a prueba con todos los mecanismos que pueda desde la ciencia ir en esa dirección. Es decir, no pretendo proporcionar un piso que ayude a validar la astrología como un conjunto, porque ya me he extendido en las críticas hacia ese conjunto, en las cuales los aspectos valiosos conviven con una abrumadora masa de distorsiones. Creo que es a la ciencia a quien correspondería estudiar y comprender qué es lo que afirmo y diseñar las correspondientes pruebas. O sea, creo que el interés de hacer pruebas científicas debe provenir de la ciencia. Pero comprendo que en este camino que estamos recorriendo soy yo quien está en posición de hacerlo. Así que lo hago, aunque no sea de mi interés y voy por ese camino. Quiero insistir en que mi interés de fondo desde el comienzo ha sido y sigue siendo hacer una presentación lo más completa y en lo posible organizada de la forma en la que observo, interpreto y utilizo la relación astro-psique. Al final de esa exposición, quien esté dentro del universo de la ciencia podría utilizar las herramientas de la ciencia para poner a prueba lo que yo digo, eh, sin regresar una y otra vez a los argumentos, críticas o estudios dirigidos a formas de usar la astrología diferentes a las que aquí estoy exponiendo. Y lo que me pides es que desde mi modelo, desde mi manera de entender la astrología, me plantee entonces un experimento. Vale, vamos a intentarlo. Ya sabes que el único punto sólido dentro de lo que es mi aproximación a la astrología, el único punto sobre el cual fundamento todo lo demás, es en esto, la relación entre astros y psique, la relación entre una carta natal y la psique de un individuo. Es decir, que cualquier intento de poner en evidencia esta relación entre astros y psique tiene que partir de la carta natal como un conjunto, como una totalidad, nunca a partir de un indicador aislado o de un pequeño conjunto de posiciones predeterminadas. Y por supuesto que aquí tenemos nuestra primera dificultad, cuando notamos la complejidad del sistema astrológico, donde por una parte tenemos
por supuesto, los 12 signos que tienen significado, las 12 casas con sus correspondientes cúspides que también tienen significado, cada uno de los distintos puntos planetarios que también tienen significado y las distintas relaciones, las distintas distancias angulares que también tienen significado. No te preocupes, Rómulo, no pienso darte ninguna clase de astrología, solamente quiero que quede claro que independientemente de que esto tenga o no base alguna, lo cierto es que se trata de un sistema complejo. De repente puede ser absurdo, pero no por ello es un absurdo simple, es un absurdo complejo en todo caso. La complejidad forma parte de una carta natal. Para trabajar con la complejidad a partir de cierto punto hay que confiar un poco en la intuición. Cuando yo veo una carta, veo la totalidad de la carta, veo la gestal completa. No me fijo en factores aislados. La imagen me habla. Y a partir de esa imagen es que comienzo a hacer la interpretación, paseándome posteriormente por los detalles. Lo cual definitivamente es un proceso difícil de convertir en una serie de fórmulas a ser aplicadas. Pero no te canso con mis dificultades. Vamos a tratar de avanzar, a ver cómo podemos plantear una hipótesis y cómo podemos buscar algún tipo de aproximación experimental, entre comillas. Porque cualquier cosa que haga Rómulo, cualquier trabajo que haga eh, em, em, con esta, o sea, desde esta aproximación, está circunscrito a esa base de datos con la que estamos trabajando, que es la única que tenemos, es la única que tengo yo por lo menos, que tiene un universo de 29.000 cartas, pero que al reducirla única y exclusivamente a aquellos que tienen el famoso Roden Rating A o AA, o sea, lo subí un poco, antes había trabajado solo con doble A, ahora para tener una muestra más grande, puse los A y los doble A, con lo cual tenemos 16.417 cartas. Pero eso es todo, o sea, no va a haber manera de repetir. Eh, si obtengo resultados que signifiquen algo, que parezcan significar algo dentro de este universo, ¿cómo se validan a través de la repetición si no tenemos otras colecciones extensas de cartas natales sobre las cuales repetir el procedimiento? Vamos con la otra parte. La otra parte es la psique. ¿Qué afirmación podemos tratar de hacer con relación a la psique que después podamos intentar corroborar si existe algún tipo de vínculo entre lo que encontremos en la carta y eso que digamos de la psique? Cuando te estuve explicando mi forma de concebir la realidad astrológica con la que nos encontramos, con la que nos tropezamos al mirar a la calle, hice énfasis en que todo lo que tiene que ver con predicciones hechas por el astrólogo desde las diferentes técnicas que puedan utilizar y desde las distintas escuelas forman parte de esto que llamo la distorsión predictiva. Eh, hay algo que no sé si he dicho, yo lo repito constantemente, pero no sé si en estos materiales lo he dicho, y es que la astrología no sirve para predecir, sirve para comprender. Pero es natural que a partir de la comprensión uno pueda intentar eh, hacer algún tipo de pronóstico y digamos que eso forma parte de lo natural, como lo puede hacer un economista, un sociólogo, pero eso no significa que se tenga ningún tipo de bola de cristal o que se espere que las predicciones se cumplan como se cumplen las predicciones de la física. Así que por aquí no va a haber ningún tipo, o sea, el enfoque no puede ser por aquí, no puede ser el camino. Es decir, intentar predecir que una persona a partir de una determinada carta natal va a ser exitoso o fracasado, o predecir algo del estilo
va a tener hijos o no. Cualquier cosa de ese estilo es una ruta de colisión con una pared que no va a conducir a ningún lado. Así que cualquier hipótesis que se quiera formular para ser puesta a prueba tiene que darse dentro de este espacio que es el de la observación fenomenológica, la observación directa de la relación astro-psique. Y eso en principio involucra el tema de la subjetividad. Eso lo he dicho una y otra vez. Y, y aunque puedo tratar de disminuir el factor subjetivo, no lo puedo llevar a cero. Y esto es así porque es solo en la conciencia de un individuo, de ese individuo que está realizando la indagación de naturaleza astrológica, es solo en la conciencia de un individuo que observa simultáneamente las configuraciones astrológicas y las manifestaciones asociadas, usando como instrumento y caja de resonancia su propia psique, que pueda apreciarse con toda su fuerza la relación que nos interesa poner en evidencia. Es aquí, ¿verdad? En esta situación del observador consciente que utiliza su psique como instrumento para encontrar esas correspondencias entre configuración astrológica y manifestación psíquica. Es allí que aparece el elefante, independientemente de si es imaginario y rosado o si su realidad va más allá de lo atribuible a la imaginación. Es aquí donde se percibe de forma directa esa relación. La relación compleja astro-psique, la percepción de toda la complejidad astro-psique, de toda la complejidad de la relación astro-psique, requiere de la presencia de esa subjetividad, de esa psique, que es el instrumento para percibirla. Como te escribí en ese pequeño intercambio que tuvimos en la caricatura esta del elefante, sobre la cual regresaré más adelante, como te escribí aquí, el único instrumento apropiado para registrar las experiencias psicofísicas, es decir, en este caso la relación astro-psique que queremos estudiar, es nuestra propia psique. La propia psique es el instrumento. Por eso hablamos de fenomenología y de esa necesaria percepción de forma directa, y por eso hablo de experiencias y no de experimentos. Pero vamos a tratar de convertir las experiencias en la medida de lo posible en experimentos. Para eso tengo que avanzar un poco dentro de un concepto que mencioné en uno de los primeros materiales, que es este del imaginario natural de una configuración astrológica. No voy a repetir, me imagino que recuerdas el planteamiento. A una determinada configuración corresponde un determinado imaginario, y esos imaginarios poseen consistencia. Intenté ejemplificarlo en este momento, en esa ocasión, tratando evidenciar lo que serían estos espacios, estos cinco espacios dentro del universo simbólico, estos cinco posibles imaginarios naturales, plantándonos en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Desde mi punto de vista, esto no tiene nada de vago. Tú después cambiaste la palabra vago, creo, y dijiste que es poco preciso, pero definitivamente yo creo que es bastante sencillo distinguir a un jupiteriano Indiana Jones, por ejemplo, de un plutoniano Batman, o de un saturniano Sherlock Holmes. En fin, o sea, una vez que uno se detiene un poquito en este tipo de instrumental simbólico, y lo pone en relación con nuestra realidad cultural, social, antropológica. Y cuando digo antropológica me estoy refiriendo a todo lo que producimos, como literatura, como ideología, como arte, como psicología, incluso como ciencia.
todo eso corresponde a una forma de organización de la psique que se especializa y se manifiesta de maneras puntuales en diferentes ámbitos. Pero ya está claro, esta no es la vía para ti. O sea, pretender trabajar con este tipo de imaginario implicaría que el que yo diga que una carta, o sea, que un personaje es jupiteriano o neptuniano o uraniano, tú lo interpretarías como que yo estoy asumiendo eso, proyectando eso, interpretando eso de esa manera porque creo que es así, porque quiero que sea así, porque no quiero que me muevan el piso o cualquiera de las otras cosas que has estado diciendo. Así que bueno, vamos a tratar de simplificar esto lo más posible. Y vamos a trabajar solo con dos categorías. O sea, una cuestión absolutamente binaria. Pues. O sea, solo vamos a trabajar con lo que sería el imaginario natural que une Marte-Plutón y el que une a Venus y a Neptuno. Y para eso vamos a valernos de las pequeñas descripciones, de las palabras claves que, que acompañan a los datos que tenemos en nuestra base de datos, esas mini descripciones. Por ejemplo, ocultista, eso no, nos colocaría en el mundo de Venus-Neptuno. Eh, militar, eso nos colocaría en el mundo de Marte-Plutón. Marte-Plutón nos está hablando de agresividad y poder, de energía y poder, de autoafirmación y capacidad transformadora. El tema del poder lo podemos ver vinculado aquí en todos sus niveles y desde niveles evidentes como por ejemplo el militar o el político, niveles o formas digamos desviadas, el asesino, el criminal violento, o formas como el deportista, todos los deportistas donde hay competencia involucrada, ¿no? No la persona que simplemente corre para mantenerse en forma o que va a un gimnasio, sino el que de alguna manera compite, el deportista de competencia, un ejecutivo de negocio, un empresario. O sea, todas estas categorías y cualquier otra afín a esto que estoy describiendo acá, lo asociaríamos con Marte-Plutón. Afortunadamente, la mayoría de estas categorías ya están establecidas con contextos en la base de datos que nos permiten tener un criterio, por decirlo así, objetivo para decir, ah, bueno, esto cae dentro de Marte-Plutón, ya que se trata de un militar, o se trata de un asesino, o se trata de un ecologista, o se trata de un empresario, entonces lo colocamos aquí en el grupo Marte-Plutón. Mientras que en el grupo Venus-Neptuno, que tendría que ver con el amor, o sea, si podemos sintetizar la idea de Marte-Plutón en el poder, la idea de Venus-Neptuno vamos a sintetizarla en la idea del amor. Venus sería amor a nivel personal y Neptuno amor a nivel universal. Siguiendo esa analogía, Marte sería poder personal y Plutón sería poder universal o poder transpersonal, poder que va más allá de la individualidad. En este caso también amor o vínculo que va más allá de la individualidad. Por eso los religiosos o los místicos estarían entrando allí. O sea, religiosos, místicos, cualquier tipo de artista, músicos, pintores, bailarines, actores, los escritores de ficción, toda la gente que esté en el mundo de lo esotérico, el mundo del ocultismo, del New Age, trabajos de ayuda al prójimo, los adictos, los suicidas, si los asesinos están de este lado, los suicidas tendrían que estar de este lado. Por supuesto que hay casos en los que simplemente la categorización no aplica. Por ejemplo, qué sé yo, si lo que tenemos es la carta de un bioquímico, bueno, no cae en ninguna de las dos categorías. Un bioquímico, un ingeniero, simplemente no podemos calificarlo, no podemos colocarlo en ninguna de esas dos categorías. Poco importa si percibes o no la coherencia de fondo
que unifica las posibilidades que enumero en cada uno de estos dos grupos. Lo importante es que estemos de acuerdo en la posibilidad de organizar nuestros 16.000 registros en tres categorías, tres grandes grupos, que llamaríamos en este caso Plutón-Marte, Venus-Neptuno y no aplica. Ante la imposibilidad de pasearme por los más de 16.000 registros de la base de datos para establecer con toda exactitud las proporciones de estos tres grupos, procedí a hacerme una idea tomando muestras al azar y estudiando la distribución entre esas tres categorías en esas muestras. Y lo que obtuve como aproximación consistente, luego de analizar varias muestras, fue Marte-Plutón alrededor del 29%, Venus-Neptuno alrededor del 27% y no aplica sobre el 44%. Por otra parte, también establecí este otro grupo llamado poderosos y creadores o plutonianos y neptunianos de 4.547, donde lo que hice fue que acoté las palabras clave a utilizar, escogí unas cuantas palabras clave y además utilicé un criterio de exclusión, es decir, cuando buscaba, qué sé yo, un político, buscaba que además ese político no fuera escritor, de tal manera de que si era político y escritor, entonces simplemente quedaba excluido. O sea, tenía que ser una cosa o la otra. Y bueno, y por supuesto que eso lo hice de forma automática, ¿no? Ahí no fue que me puse a hacerlo, sino que simplemente establecí unos criterios donde busqué, o sea, creé una base de datos con todos los que serían los creadores, otra con todos los que serían los poderosos, es decir, los neptunianos y los plutonianos, ¿no? Se corresponderían a estas dos, y después uní ambas bases de datos y obtuve estos 4.547, donde aquí sí la distribución es aproximadamente 50% y se ve que en este caso fue un poco más grande el número de creadores que el número de poderosos, pero están en un orden de magnitud similar. Podemos decir que esto está sobre el 50%. Hice esta otra, donde establecí un criterio más estricto todavía, otro subconjunto. O sea, evidentemente este de poderosos y creadores es un subconjunto donde ya se eliminaron los que no aplican y nos quedamos nada más con los casos claros. Y todavía un subconjunto más pequeño es de artistas y asesinos, donde simplemente, bueno, agarré tantos asesinos como había, 253, y bueno, entonces busqué 253 artistas, había muchísimos más que 253, pero bueno, busqué para establecer, digamos, un contraste muy alto. O sea, un artista sería definitivamente muy venusino y un asesino sería muy plutoniano. Con la informalidad del caso, porque evidentemente esto no estoy haciendo ni pretendo hacer un estudio científico, o sea, es decir, no pretendo que esto pruebe nada, como dije al comienzo. En el momento en el que no pretendo que no pruebe nada, en el momento en el que no estoy preparando esto para presentarlo en ningún congreso o para publicar un paper, lo único que estoy tratando es de despertar un poco de curiosidad en ti, para ver si podemos avanzar en aquello de ver el elefante, de asomarse a la puerta y ver el elefante. Entonces, bueno, digamos que me permite usar un poco del a ojo de buen cubero. O sea, a ojo de buen cubero, evidentemente no es natural esperar en cualquiera de estos grupos, o sea, en cualquier grupo al azar, una distribución que se aleje demasiado de esto que estamos manejando ahí. Es decir, que agarremos un grupo un grupo al azar, y que en ese grupo al azar tengamos un 100% de una de las categorías. Bueno, definitivamente eso no tiene nada, o sea, eso rompería con lo que lo que uno podría esperar como distribución. Los parámetros son diferentes en cada caso, ¿no? En el caso de la base de datos grande, que fue la que estudié a través del grupo aleatorio de control, estaríamos, como dije antes, alrededor de un 30%. En el caso de esta otra base de datos de poderosos y creadores, aquí no hay duda. 50, bueno,
un poquito más de creadores, como dijo, que de poderosos, pero al final más o menos 50-50. Y aquí en Artistas Asesinos, las más pequeñas, tenemos 50-50. O sea, esos son los parámetros dentro de los cuales se debe mover cualquier muestra azarosa. La hipótesis que quiero poner a prueba es que la búsqueda de una configuración astrológica formulada coherentemente no es una búsqueda al azar. La idea básica es que cuando se establece una configuración astrológica en función de un determinado imaginario natural, apuntando a un determinado imaginario natural, ese conjunto de criterios astrológicos no son azarosos. Y seguramente por eso fue que reaccioné tanto y sigo reaccionando, y vamos a ver si eventualmente aclaramos el punto cuando dijiste esto de que yo había escogido algunas cartas al azar. Claro, hubo un cortocircuito, hubo un problema de comunicación. Lo de escoger cartas al azar, lo que tú dijiste de que había escogido cartas al azar, o sea, por supuesto que para ti es al azar, o sea, tú lo ves como una elección al azar, pero desde mi punto de vista, cuando yo digo que en ese ejemplo que no vamos a repetir, evidentemente no vamos a repetir, cuando establecí estas cuatro reglas, que me parecen, entonces me siguen pareciendo de una elegancia extraordinaria, claro, para quien se mueva dentro de este universo, dentro de este imaginario, y el resultado fue maravilloso. Claro, una vez, o sea, para quien maneja esas cinco categorías, y además tuvo la belleza de ser exactamente las mismas cuatro reglas, variando de forma automática los parámetros involucrados. O sea, digamos que la elegancia fue que aquí no hubo más, o sea, no hubo más que una aplicación estricta de gramática. Pero evidentemente esto no tiene ningún valor para ti, puesto que para ti esta categoría, las categorías hacia las cuales estaba apuntando, son categorías imprecisas o vagas, y estas reglas están colocadas al azar. Pero en este caso, digamos que hemos simplificado la historia. La idea es construir formulaciones astrológicas que apunten respectivamente hacia lo Marte-plutoniano o hacia lo Venus-neptuniano, y ver si esas búsquedas que uno hace con criterios astrológicos para tratar de encontrar cartas de uno u otro grupo llegan a servir para algo. Una primera razón por la que me animé a hacer este ejercicio, como dije antes, yo no creo en la estadística para probar nada, y no creo que lo que estamos haciendo aquí vaya a probar nada, pero una primera crítica, o sea, digamos hay dos críticas básicas a las habituales aproximaciones estadísticas al tema de validación de astrología. La primera ya la dije antes, o sea, tomar factores aislados es absurdo. Hay que trabajar con configuraciones, hay que apuntar a una gestal, a una totalidad. Y el segundo es tratar de ubicar desde la astrología categorías extraastrológicas, categorías que no fueron establecidas desde la propia astrología. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo lo que estuviera haciendo fuese tratando de determinar introvertidos y extrovertidos. Bueno, pues fracasaría. La introversión y extroversión son categorías psicológicas, o sea, definidas dentro de alguna escuela psicológica en particular. No son categorías que provengan de forma natural del universo astrológico. Es decir, lo que tengo es que buscar categorías astrológicas. Claro, en ese sentido es que iba, como dije antes, esto de los jupiterianos, saturniano, uraniano, neptuniano, plutoniano, pero estas categorías, ya dijimos, pues no nos sirven. Por eso lo hemos reducido a esto, que representan dos grupos de alto contraste. Y bueno, aquí es donde entraríamos en lo que sería la parte del experimento en sí, ¿no? Es decir, de qué se trata, o qué es lo que pretendería hacer con todo lo que establecimos anteriormente. Bueno, la idea es que cuando busco de una forma focalizada, dirigida,
o bien hacia lo venus-neptuniano o bien hacia lo marte-plutoniano, a través de configuraciones astrológicas consistentes. Es decir, no estoy buscando introversión o extroversión, no, estoy buscando astrológicamente categorías que han sido definidas siguiendo lo que es el espíritu de lo astrológico. Es decir, estoy buscando astrológicamente una clasificación que tiene inspiración astrológica. Entonces, tiene algún sentido, o sea, tenía la esperanza, efectivamente tenía la esperanza de que se encontrara alguna diferencia significativa. Si hago una selección azarosa, deben presentarse más o menos los parámetros que ya dijimos. Si en lugar de ser algo azaroso es una búsqueda que está cargada de intención, a su manera, dentro del plano simbólico, es como interrogar una base de datos, o sea, es exactamente un lenguaje, y eso es lo que es, literalmente, en este caso estamos hablando de un lenguaje para interrogar bases de datos astrológicas. Y bueno, en este lenguaje, por ejemplo, aquí estoy diciendo que me traigan todas aquellas cartas en las cuales exista una configuración llamada T cuadrada, que consiste en dos cuadraturas y una oposición, o sea, tres planetas que forman parte de una configuración donde dos de ellos están opuestos entre sí y hay un tercero que hace cuadratura con los otros dos. Y entonces se trata de todas aquellas configuraciones en las que estén involucradas el Sol, Saturno y Marte. Y que además de eso se le añada como criterio que Plutón esté o bien en conjunción con el Sol, o bien en conjunción con Marte, o bien en conjunción con Saturno. O sea, Plutón se pasea por las tres esquinas de esa posible cuadratura, y esto es lo que pido que me traiga. Bueno, resulta que al aplicarle eso a la base de datos conseguimos 7 personas nada más. Solo hay 7 que cumplen con ese criterio. Bueno, de esas 7, 5 corresponderían al grupo de los Marte plutonianos. Es decir, aquí tendríamos un 71%. Es decir, la búsqueda significa, o sea, que la búsqueda sea significativa se reflejará en que sus resultados se alejen de lo que uno podría esperar desde el punto de vista estrictamente estadístico, librado al tema del azar. Y bueno, el resultado conseguido superó mis expectativas. Claro, siempre se trata de grupos muy pequeños, ¿no? Pero lo interesante es que dentro de esos grupos muy pequeños, siempre terminaba obteniendo esas. Fue bellísimo. En particular, por ejemplo, fue bellísimo. O sea, bueno, nada, no tiene sentido ponerme a explicarte las reglas que estoy aplicando aquí, pero como te digo, simplemente estoy utilizando para cada caso variantes de los factores astrológicos involucrados. Por ejemplo, bueno, te fijaste que en la cuadratura cósmica, pequeña nota aclaratoria, aquí en esta parte del material estaba llamando cuadratura cósmica lo que antes llamé T cuadrada, y cuadratura cósmica, semicruz cósmica o T cuadrada son distintos nombres para describir la misma configuración. En la semicruz cósmica, que de por sí la semicruz tiene afinidad con los temas tensos de Plutón y de Marte, entonces era una semicruz cósmica que involucraba a Marte y a Plutón. Mientras que en este caso trabajo con un gran trígono, que es una configuración que tiene afinidad con lo venusino, y se trata de un gran trígono donde aparecen Venus, Neptuno y la Luna. Y entonces, bueno, al establecer esta configuración conseguí 8 personas nada más, pero de esas 8, 6 eran claramente de ese grupo de los venusinos. O sea, y cuando digo claramente me refiero a eso, a los que son claros. O sea, qué sé yo, cuando uno hace la lista puede aparecer un militar. O sea, es decir, como te digo, no es que el 100%, no es que el 100%, o sea, no es que los 8 correspondieron
a lo Venus Neptuniano. Pero qué sé yo, pintor, astrólogo, en fin, pues, o sea, el punto era hacia dónde se inclinaba, o sea, una vez que nos reducíamos a ese mundo, a esos grupos, que podían ser clasificados en uno u otro, si efectivamente las búsquedas significativas obtenían resultados significativos. ¿Y cuántas hice? Hice una, déjame contarlas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, sí, esta también la hice. Esta también la hice. Bueno, no noté los numeritos, pero bueno, esta también daba, por allí, toda más o menos por allí. O sea, donde me fue peor, fue sobre el 50%. Por ejemplo, bueno, no lo anoté porque había un caso dudoso. Este personaje, Gastón Lemorvan, no sabía si colocarlo. Esta era una para buscar Marte plutonianos. Y esta para buscar Marte plutoniano me conseguí con esta duda de este personaje que era un aviador, y estuve investigando un poco su biografía para ver si terminaba de convencerme si estaba en un grupo o en el otro, pero al final eso simplemente hacía que la cosa fluctuara entre 50 y 50 y pico, o sea, igual seguía estando por encima de lo astrológicamente, o sea, de lo estadísticamente esperable. Claro o sea, claro que para que a su vez esta comprobación pasara también a tener algún tipo de valor estadístico, tendría que repetirla y repetirla y repetirla. Es decir, cada uno de estos ejercicios, o sea, cada una de estas fórmulas, con las que fui interrogando la base de datos, de las más simples hasta las más rebuscadas, cada una de ellas era una flecha. Es decir, el ejercicio consistía en, bueno, ok, ¿cómo me imagino yo una persona, o sea, que se pueda dar una personalidad fuertemente Marte plutoniana? Entonces imaginaba una serie de restricciones, las colocaba y con mucha frecuencia no encontraba a nadie que cumpliera todas hubo un caso particular donde encontré una sola persona, o sea, estaba buscando una neptuniana, y puse un cierto número de criterios y encontré una sola persona, que era efectivamente una bailarina, escogí, o sea, con esa fórmula, apareció una bailarina. Claro, eso no significa nada, ¿no? Pero, o sea, era 100% sobre una muestra de uno. Pero me encantó. Ese fue, o sea, si normalmente era cero, o sea, un número que variaba entre cero y pongamos 12, cuando mucho, entre cero y 12 siempre andaban las muestras. Pero en este caso fue de una sola, y bueno, quitándole un poquito de restricción, entonces subió otra vez, que el grupo quedó en unos 8, una cosa así, y se obtuvo otra vez más o menos eso. O sea, entre los 50 y los 70, o sea, entre los 50 y los 75, lo mejor que conseguí fue 75, lo peor que conseguí fue 50, y eso definitivamente está bastante por encima de ese 30 por ciento con el que trabajábamos o sea, con el que esperábamos trabajar en la base de datos grande. Por cierto, estos mismos experimentos los repetí con las pequeñas, o sea, estas mismas, aquí están, o sea, al lado de cada fórmula puse lo que me trajo la base de datos, puse los datos que vinieron, o sea, que me trajo la base de datos, pero eso mismo, o sea, la base de datos grande, quiero decir la de 16.000, pero eso mismo lo repetí con la de poderosos y creadores, y con la de artistas y asesinos, y por supuesto que en esas otras, donde ya de por sí estaban eliminados los casos en los cuales no aplica, entonces lo que obtuvimos, o sea, lo interesante era
encontrar una variación por encima del 50% y ahí sí, o sea, digamos que la cosa se mantenía alrededor de eso, del 80, entre el 70, el 90 y en algunos casos sí se llegaba a dar el 100%. Claro, estamos hablando del 100% de una muestra de tres. O sea, en la medida en la que se va reduciendo la base de datos, bueno, el numerito de gente que se termina consiguiendo es muy pequeño. Entonces te darás cuenta de que este tipo de aproximación no es extrapolable a un análisis estadístico. Es decir, si tuviésemos la fecha, los datos de fecha, hora y lugar de nacimiento de toda la población mundial, entonces uno podría plantearse algo como esto, o sea, podría pretender llevar la escala de este juego, porque para mí esto es, o sea, de hecho te cuento, Rómulo, y tengo que agradecerte la oportunidad de plantear todo esto, porque me sentí como encontrando una especie de hobby. Creo que esto se va a convertir para mí de aquí en adelante en el equivalente de lo que para otro es hacer sudokus. O sea, creo que voy a empezar a jugar a esto, pues, ¿no? Por supuesto que en cada caso tengo que calibrar la flecha, tengo que pensar, o sea, pero es un buen ejercicio, me parece que es un muy buen ejercicio. Y además que tiene como cosa, por lo menos hasta ahora, de repente resulta que esos resultados que conseguí son una normalidad y de aquí en adelante más nunca la vuelvo a pegar. Porque de eso se trata, de lanzar una flecha, o sea, de agarrar y decir, bueno, ok, este, dado este universo que he establecido, cuáles serían las configuraciones que podrían inclinar las cosas en una u otra dirección, confiando en que una vez que nos colocamos en la gran base de datos, en el gran grupo, efectivamente podamos encontrar algunos personajes representativos de esas configuraciones, algunos personajes que cumplan con esas configuraciones. Pero como digo, y se corre el riesgo si uno pone demasiados criterios simplemente de conseguir cero. Nadie cumple con todos esos criterios. Y entonces el juego es un asunto de habilidad. O sea, por eso te decía, es como hacer sudoku o como lanzar dardos, ¿no? Me sentí, se me despertó como cierto espíritu deportivo al momento de estar haciendo esto. Pero, y ojo, me gustó el resultado, pero no me sorprendió. O sea, y no me sorprendió precisamente por todas las restricciones que establecí. Es decir, primero, no estoy buscando predecir un acontecimiento en el mundo, sino que estoy buscando categorías de naturaleza astrológica y no las estoy buscando utilizando factores aislados, sino combinando un número considerable de factores. En este caso, esta maravilla de lenguaje me permite, o sea, cosas como esta, o algunas más complejas, hay algunas bastante complejas, bueno, no, por aquí no consigo ninguna, pero bueno, hay algunas larguísimas básicamente porque no todas las configuraciones que utilizaba están ya predefinidas, pero por ejemplo la semicruz cósmica o el gran trígono, están predefinidos dentro de las posibilidades de búsqueda de la base de datos, y eso me ahorra escribir un formulario largo. Pero digamos que en última instancia siempre se trata de configuraciones que involucran un número considerable de planetas, por lo menos 3 4 planetas, 5 en algunos casos, que involucran muchas veces otros factores. Por ejemplo, este N5 está añadiendo otro factor que es el número de planetas en la casa 5. Es decir, o sea, todo dependía de por dónde me iba. O sea, es decir, podía tomar en cuenta aspectos al regente del ascendente, podía tomar en cuenta planetas que ocupaban casas, pero lo interesante era siempre plantearme, sea por donde sea que abordara el problema, plantearme algo astrológicamente consistente, sólido desde el punto de vista de lo que serían los elementos básicos del sistema, y lanzar esa flecha. Por ejemplo, o sea, si colocara aquí, en lugar de Venus, Neptuno, la Luna, añadiera
Y de hecho hice el experimento, o sea, por ejemplo, hice esta misma, la hice quitando la Luna y poniendo Saturno. Y efectivamente entonces el resultado se iba para el piso. O sea, si esta misma configuración, en lugar de poner la Luna, se pone Saturno, entonces otra vez ahí sí, se cae de nuevo en lo azaroso, se cae en lo azaroso, en la elección al azar y el porcentaje cae, el porcentaje baja sustancialmente. ¿Por qué? Porque ya no es una búsqueda consistente, semántica, o sea, no es una búsqueda que esté cargada de significado, o sea, es una búsqueda que carece de semántica. Este, y, y bueno, entonces como decía, el resultado no me sorprende, es una simplificación de lo que había planteado con aquello de Urano, Neptuno, Plutón, o sea, del imaginario eso de los cinco planetas ese que mencionábamos antes, y es el tipo de cosas que recurrentemente observo. Pero como te digo, esto no es aplicable, o sea, es decir, al final en esta base de datos estoy teniendo estos resultados, habría que agarrar otras colecciones de datos, otros grupos de datos de semejante, de tamaño comparable, y aplicar las mismas reglas, o sea, es decir, aplicar los mismos, o sea, es decir, no, primero tienen que ser bases de datos donde podamos, o sea, hacer como hicimos aquí, esa división en los neptunianos y los plutonianos. Y una vez que hemos establecido esa división de neptunianos y plutonianos, entonces podamos aplicar estos criterios y ver, o sea, decir, y estudiar, una vez que hacemos esa división de neptunianos y plutonianos en esas otras hipotéticas bases de datos, estudiar los correspondientes porcentajes, las distribuciones de esas categorías, y contra eso, entonces probar, una vez establecido eso, entonces probar esta fórmula. Contra esta base de datos, que además es una base de datos que viene rodando desde hace ya mucho tiempo, es una base de datos que me conozco desde hace ya unos buenos 10 años. Fundamentalmente es la base de datos del Astrodata Bank. Solamente que bueno, o sea, un poquito envenenada, o sea, le añadieron aquí un poquito más. La del Astrodata Bank tiene 24.000, la legal, y esto lo llevaron a 29.000, bueno, no sé, añadiendo quizás una cantidad de datos que probablemente no tengan horas exactas. Por algo utilizan la Roden Rate, que es el criterio del Astrodata Bank. Entonces, bueno, como te digo, es una base de datos que viene dando vueltas desde hace rato, con la que vengo trabajando desde hace años, y tal vez ese sea un sesgo también. O sea, tal vez simplemente ya me conozco esta base de datos, algo así como que estoy pegando las flechas porque me conozco la cancha. En fin, Rómulo, lo que quiero decir es que no pretendo probar nada, y que todo este experimento, entre comillas, puede ser sometido a todas las críticas del mundo. Pero yo llego hasta aquí. O sea, yo llego hasta aquí, no pienso ir más lejos por este camino. Bueno, miento, o sea, seguiré jugando Sudoku, y porque me pareció divertido, me gustó el resultado, me entusiasma, es como una de esas validaciones a nivel personal. Aunque si de validaciones personales vamos a hablar, te podría contar muchísimas que son para mí más significativas, pero en la medida en la que van creciendo en significado, a los ojos del método científico se convierten en cosas más anecdóticas, más subjetivas, más singulares, y bueno, precisamente por eso menos relevantes como dato puro y duro. Eso no significa que no se puedan plantear otras posibles vías de experimentación, que por supuesto requerirían algo más de esfuerzo, tiempo, inversión, que esto que acabo de hacer, que bueno, esto es como te digo, fue o sea, creo que se ajusta en líneas generales al espíritu de lo que me estabas pidiendo, aunque carece de rigor, es algo que armé en unas pocas horas, este, y, y bueno, digamos o sea, estoy consciente de su limitación, pero como te digo, habría algunas vías, algunas avenidas que se podría investigar. Y, y bueno, y eso vino, o sea, es decir, ponerme a pensar en estas cosas vino sobre todo a partir
a partir de esto, ¿verdad? De esta invitación, ¿verdad? Que tú me haces, apelando a la formación que tengo en lo científico técnico, para plantear las hipótesis. Pero claro, como te dije, es verdad, yo soy el que estoy más calificado para plantear las hipótesis, y tratar de ponerlas a prueba, y jugar, ¿verdad? Ponerme a imaginar cuáles podrían ser los mecanismos para poner a prueba todos estos temas, pero no tengo la motivación, o bueno, miento, evidentemente me picaste un gusanito, ¿no? Evidentemente no puedo dejar de sentirme identificado con esto, ¿no? Con esta forma de abordar los temas, ¿no? Solamente que lo que digo es que para o sea, esto tiene interés para quien quiera, desde el punto de vista de la ciencia, llegar a evidenciar el fenómeno, y quién sabe qué vendría luego, ¿no? Pero eso, primero, no le da ninguna validez a la práctica astrológica, como ciencia, por lo que ya dijimos antes, por esa diferenciación. Ajá, esa diferenciación entre el núcleo con el que estamos trabajando y toda la experiencia, o sea, es decir, la mayor parte de lo que son las prácticas astrológicas caen aquí, o sea, caen en esta zona, y nosotros no estamos, o sea, eso, es decir, que llegara a establecerse, una validación, desde el punto de vista de la ciencia, de que existe una relación astropsique, no tendría mayor impacto en lo que es la manera de trabajar, del astrólogo, y sobre este tema, entraríamos, o podemos regresar luego. Claro, eventualmente, si hay gente desde el ámbito de la ciencia que se interesa en estudiar esto, bueno, quién sabe lo que lleguen. Evidentemente llegaría, o sea, es decir, sea lo que sea, si es que esto llegara a darse, lo que se desarrollaría no tendría por qué tener nada que ver con la tradición astrológica tal como la conocemos. Una cosa es el hecho astrológico y otra cosa es todo lo que se ha construido alrededor de ese hecho astrológico como tradición, pues, ¿no? Pero bueno, pero al margen de todas las consideraciones que me hacen pensar que zapatero a su zapato, yo no soy un investigador, no soy un científico, soy astrólogo. Y mi praxis, lo que me define, es el trabajo con consultantes día a día, lo que hago una y otra vez, acercándome a personas, a seres humanos concretos, a través de esa herramienta, que es la carta natal, o como ser que se hace una idea del mundo, y que construye o sea, su manera de comprender el mundo a través de esa información, astrológica. Es decir, soy un astrólogo de campo, que necesitaba, para poder, hacer su trabajo, sentir que tenía un piso sobre el cual, pararse, y nada, ninguna escuela, ningún libro, o sea, nada me lo dio. Tuve que, trabajar para construírmelo yo mismo. Pero bueno, como te digo, al margen de todas esas consideraciones, me pusiste a pensar, y bueno, se me ocurrieron dos vías, se me ocurrieron básicamente dos vías que podrían, eventualmente, abrir un camino, o plantear algún posible escenario de experimento, de mayor alcance, de experimento un poquito más serio, por así decirlo. Digamos que una es trabajando sobre grupos, o sea, a nivel de dinámicas de grupos, es decir, estudiar un grupo que además no sepa, o sea, que el grupo no sepa que el estudio es de naturaleza astrológico, pero quienes observan, al grupo, sí conocen los datos astrológicos de ese grupo que está siendo observado. O sea, me imagino, escenarios como esos en los cuales, típicos de los estudios de mercadeo, donde hay, expertos que están observando un grupo que está reaccionando frente a un determinado estímulo, como, cuando hay un grupo de expertos que están viendo a las personas que a su vez están viendo un capítulo de una novela, para ver cómo están reaccionando a la novela, o viendo una propaganda, un comercial, para ver cómo están reaccionando al comercial. Es decir, una situación de ese estilo, donde hay un grupo
que está interactuando entre sí de la forma natural, espontánea, en la cual tenga que vayan a interactuar, donde no hay de ellos un conocimiento de estar formando parte de un experimento que tenga que ver con la astrología, y un grupo de observadores que sí tienen la información astrológica. Entonces, con ese escenario se pueden plantear varias posibles situaciones, jugando con la... O sea, es decir, por ponerte un caso, supongamos que podemos armar un grupo sin que ellos lo sepan, sin que la gente del grupo lo sepa, un grupo que está formado única y exclusivamente que por personas de Sol y ascendente cardinal. Eso no es tan difícil. Los Sol y ascendente cardinal es un noveno de la población. Una novena parte de la población tiene Sol y ascendente cardinal. Ahí sí hay una distribución azarosa totalmente. O sea, hay 9 posibles combinaciones por ese lado. Así que Sol y ascendente cardinal es una de las 9 posibles. Hay un noveno de la población que uno puede esperar que lo tenga. No es tan difícil conseguir un grupo de varias personas que sean todas, que todas tengan esa combinatoria, y agregar una persona al grupo de Sol fijo con ascendente fijo, y digamos que la expectativa en ese caso sería que se diera un choque, o sea, es decir, que le costaría a esa persona más de lo normal integrarse a ese grupo. En fin, o sea, como te digo, o sea, no estoy planteando ningún experimento específico. Lo que estoy diciendo es que el estudio de dinámicas de grupos, o sea, y cuando digo dinámicas de grupo me refiero a grupos, qué sé yo, de alrededor de unas 15 personas, o sea, que habría que poder trabajar con grupos de unas 15 personas para tener la suficiente variedad de elementos astrológicos, y además esos grupos deberían poder elegirse dentro de un universo lo suficientemente amplio. Es decir, estamos hablando de un estudio grande, estamos hablando de un estudio donde hay un número alto, un número grande, o sea, no sabría decirte un número, pero debería ser un número considerable de voluntarios, para que la cosa al final tuviera algún significado. La otra vía por la que se me ocurrió que se podía abordar el problema era tratar de ir más allá, de vencer las limitaciones, tratar de vencer las limitaciones de estar trabajando con esta base de datos y con este sistema de criterios específicos, este sistema de lanzar flechas. Y la manera en la que eso podría ser sería yendo a los sistemas expertos, ¿no? O sea, trabajando con la idea de los sistemas expertos, donde se puede organizar el conocimiento. O sea, en lugar de hacer como estoy haciendo yo, me imagino un grupo de criterios que se pueden aplicar para tratar de apuntar en una determinada dirección, hacer un conjunto amplio, rico de reglas, o sea, en fin, un sistema experto. Tú sabes lo que es un sistema experto, que no es trivial, o sea, digamos que hay que resolver una serie de problemas para llegar al punto en el que efectivamente esto se pueda abordar como sistema experto, y al final, ¿qué tendríamos? Un sistema experto que no requiere segmentar en grupos tan pequeñitos, y que por ejemplo podría servir para en esta misma base de datos hacer las pruebas sobre grandes grupos. Es decir, en lugar de llegar al final a grupitos de 8 o 12 personas, poder hacer, o sea, un sistema experto permitiría hacer apreciaciones de un universo mayor, de un universo que no se reduce a eso, pues a 8, a 5 personas, a 12 personas, sino que de repente podemos trabajar con 100 personas, con 200 personas de la base de datos, quiero decir. Y eventualmente, o sea, el gran problema, por supuesto, es la definición de las categorías astrológicas. Eso que resolvimos por ese sistema de, bueno, simplemente agarramos el alto contraste entre lo que es el poder y el amor. O sea, lo que son todas las actividades que podemos vincular más o menos cercanamente al ejercicio del poder, y todas las actividades que podemos hacer, ubicar más o menos, o sea, más lejos o más cerca de ese núcleo del amor y de la fusión y del contacto. Si una persona asume esta base, este piso ontológico, ¿verdad? Si alguien asume este piso como el fundamento de una ontología astrológica,
y por lo tanto de una epistemología, ¿verdad? Si esto se asume, entonces la manera de validar la asunción básica iría por ese lado. Todo el ejercicio tiene que ver con evidenciar la relación astro-psique, pero siguen existiendo factores extraastrológicos. Jamás, jamás, jamás de los jamases, uno podrá ver una carta y decir, ah, esta es la carta de un criminal, o ah, esta es la carta de un místico. Nunca, nunca, nunca. Y precisamente por eso es que nunca se alcanza el 100% dentro de esos ejercicios que estaba haciendo, porque básicamente está efectivamente ese factor extraastrológico que es el piloto del barco, ¿no? Eso que en la imagen del barco llamo el piloto, que es la conciencia, y que bueno, no nos permite quedarnos en el mero automatismo. A pesar de eso, esta relación aporta algo a la totalidad, es uno de los tres elementos de esta totalidad, así que no era de extrañar que efectivamente se llegara a evidenciar con todas las restricciones establecidas que estaba la relación, pero eso dista muchísimo o sea, es decir, no he cambiado después de esto, de todo este ejercicio, no he cambiado para nada mi posición inicial. No se puede predecir desde la astrología en términos de afirmar astrológicamente está determinada tal cosa. Aunque todo ser humano, astrólogo, sociólogo, economista o quien sea, tiene el derecho, la plena libertad de lanzar flechas hacia el futuro desde las herramientas con las que trabaja. Pero lo único la única predicción que en las condiciones, o sea, la única predicción que puedo hacer es que en las condiciones apropiadas, con el experimento apropiado, se evidenciará esta relación. Y por supuesto, eso excluye juegos como ¿verdad? Juegos como esta cosa. O sea, esto simplemente, o sea, no merece mayor comentario. O sea, esto está muy bien como ejercicio para que la gente aprenda lo que es el método científico, pero no tiene nada que ver con una aproximación seria hacia validar lo único que yo creo validable de la astrología, que es ese hecho fundacional de la relación astro-psique. Pero bueno, dejo hasta acá esta primera parte, entendiéndose que todavía quedan por lo menos dos partes más que tengo que grabar. Pero esto ya quedó tan largo que simplemente a cerrar este material y voy a abrir otro video para la siguiente parte. Y si esta parte la llamé la trompa del elefante, por razones obvias, o sea, esto es lo más que puedo hacer, o sea, o sea, es decir, mientras no salgas, ¿verdad? Mientras no salgas de aquí, ¿verdad? Mientras no salgas del método, o sea, es decir, mientras tu interés sea someter a evaluación crítica la astrología en lugar de experimentar la astrología, bueno, o sea, lo más que puedo hacer es este tipo de ejercicio que lo que hacen es introducir la trompa. O sea, lo único que puedo hacer es enseñarte la trompa del elefante a través de la puerta. Y una trompa de un elefante, ¿será realmente una trompa de un elefante o será una culebra o será una trompa de plástico, una trompa de utilería? O sea, sigue siendo cierto que la única manera de ver el elefante es, bueno, es caminar hasta la puerta y ver el elefante. Es decir, permitir que la psique como instrumento empiece a trabajar. O sea, utilizar lo subjetivo y por lo tanto salir del paradigma del método científico para poder experimentar de forma directa ese hecho astrológico. En astrología, como en muchas otras cosas, rige aquello del que prueba sabe. O sea, ¿cómo se le puede explicar a alguien el sabor de la sal? O
O sea, solo se puede probar. Tú decías en algún lado que le podías explicar la luz a un ciego. O sea, lo que tú le puedes explicar a un ciego sobre la luz dista mucho de la experiencia de la luz. Lo que alguien le pueda explicar a otra persona de la sal, dista mucho de la experiencia de probar sal. O sea, el que prueba sabe. Y en este caso el órgano gustativo tiene que ver con ese involucrarse, para lo cual hay que tener las herramientas apropiadas. Y por supuesto la voluntad de caminar hasta la puerta y ver al elefante. Pero la siguiente parte, yo creo que voy a tratar de abordar algo que me parece muy válido, dejando, o sea, cerrando este primer capítulo. Vamos con la siguiente parte, el otro aspecto importante, o la siguiente cosa. Planteaste muchas cosas muy importantes, Rómulo, pero la siguiente que quiero abordar es la de los elefantes rosados. Entonces tal vez la siguiente esa parte se llame algo así como, todavía no le he pensado el nombre, pero tal vez, o sea, aquí dando el tráiler de lo que viene, la siguiente parte seguramente se llamaría algo así como un elefante en la oscuridad o un elefante rosado o sea, un elefante en la oscuridad fuera de la casa o un elefante rosado en la imaginación. O sea, quizás, ¿no? Básicamente jugando con esa idea, porque este elefante que planteé aquí, es verdad, podría ser un elefante rosado, que yo me estoy imaginando. Entonces hay que ver hasta dónde llegamos con esa posibilidad. Tengo varias ideas, pero resisto la tentación de alargar el material, lo dejo hasta acá y bueno, nada, gracias por la atención, gracias por estar allí, gracias por el compartir y ahora es que falta de lo que, o sea, seguramente escribirás más, seguramente me compartirás más cosas, pero te aseguro que ya nada más que con lo que has escrito hasta ahora, tengo para hacer varios videos para poder contestarte, cada uno de una duración similar a este. Lamento enormemente, sé que te has quejado varias veces de las duraciones de los materiales. Lo que te digo es, mira, velos cuando tengas tiempo. O sea, no hay prisa. O sea, ¿quién tiene prisa en esta historia? Vamos al ritmo que no interfiera con nuestras vidas y en la medida en la que sigas teniendo motivación y el trayecto sea disfrutable. Bueno, nada, lo dejo hasta acá. Gracias por estar allí, gracias por acompañarme en este diálogo y gracias por supuesto a cualquier otra persona que también haya visto estos materiales hasta este punto.